eso? Y por lo tanto, la única regla de nuestra fe, moral y conducta a la que debe sujetarse nuestra vida. La Biblia es el libro de Dios, se llama también la Santa Escritura y la palabra de Dios. Muy bien, fíjese que este punto doctrinal a nosotros quizá nos parece muy natural o muy común o muy obvio, pero en realidad dentro de las denominaciones que se le consideran como cristianas, dentro de las denominaciones cristianas, esta pregunta es fundamental. Esta pregunta divide prácticamente en dos grandes ramas, en dos grandes grupos, a los grupos que se consideran cristianos. Por ejemplo, los católicos. Si usted le pregunta a un católico, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Van a decir sí. Pero si le preguntamos, ¿crees que es la única norma de fe? ¿Crees que la Biblia es la única palabra de Dios a la cual tenemos que creerle? Dicen, no. No, la Biblia, o sea, sí, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero también tenemos que creer o tenemos que sujetarnos a otra cosa que se le llama magisterio. ¿Qué es magisterio? Es el grupo de obispos, papas, concilios, todos ellos, lo que interpreten ellos acerca de la Biblia, a eso hay que creerle también. O sea, es la Biblia más el magisterio. Bueno, entonces ¿es Biblia más magisterio solo eso? No, también es Biblia más magisterio, más también algo que se le conoce como tradición. ¿Qué es tradición? Tradición es lo que la gente ha hecho o ha creído a lo largo de los años. A eso se le conoce como tradición. Ajá. Si a lo largo de los años los cristianos, bueno, así dicen ellos, ¿no? Los cristianos han creído o han creído que tener una figurilla es algo aceptable, entonces eso debemos seguir haciendo. Porque, repito, no es solamente la Biblia, no importa solamente lo que diga la Biblia, sino también el magisterio y también la tradición. Así existen no solamente los católicos, existen otros como los ortodoxos o como los coptos, existen otras, son una gran rama de la cristiandad. ¿Por qué cristiandad? Porque también creen en Cristo. Existe otro grupo, el grupo de los que vienen de la Reforma, a los cuales nos conocen o nos llaman como protestantes. ¿Sí? A ese grupo es el grupo que dice no, solamente la Escritura. Solamente la Biblia, y es lo que estamos diciendo aquí, solamente la Biblia es la palabra de Dios. Decía Martín Lutero, yo no puedo confiar ni en tradiciones porque no es nada seguro. Tampoco puedo creer en magisterio porque en el magisterio resulta que cuando vemos a lo largo de los concilios o a lo largo de lo que han dicho los papas, resulta que este contradice a lo que ha dicho el otro. Es decir, yo no encuentro contradicción en la Biblia, pero en el magisterio sí, y en la tradición también. Así es que esto no es nada fiable, decía Martín Lutero. Por tanto, lo único en lo cual yo puedo creer y depositar mi fe es en la Escritura. Por eso es que nosotros como iglesias protestantes, que así nos llaman, pero iglesias que vienen de la Reforma, no es que hayamos sido una iglesia que se separó. No, simplemente es un grupo de personas, aquí somos un grupo de personas que decimos, no es que yo me separe, es que en lo único que creo es en esto. ¿Es verdad? Ok, entonces, si algún día a usted le dicen, es que ustedes se separaron, son grupos separados, ¿por qué hicieron división? No es división, simplemente es que yo decido creer en esto. Si tú quieres creer en alguna otra cosa, entonces quien se está dividiendo eres tú. Porque la palabra de Dios desde el principio solamente dice que nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Cualquier otra cosa en la cual yo crea no es palabra de Dios. Ejemplo, dentro de ese mismo grupo, dentro de ese mismo grupo que nos consideran protestantes, existe un grupo que se llama mormones. Dicen estar dentro de este grupo. Pero si usted le pregunta al mormón, ¿en qué crees? Dicen, en la Biblia más el libro del mormón. Pues ¿qué crees? Estás de colado aquí, porque tú estás en un grupo en el cual dices que la Biblia es la única norma de fe, pero en la práctica ya tienes otro libro. Entonces, ya no te puedo. Lo mismo pasa con los adventistas.
Los adventistas tienen la Biblia como la única norma de fe, eso dicen en la práctica, pero también en la práctica sacan el libro de Helen Miller. Ajá, es su profetisa. Así es que esto que estoy diciendo aquí es base fundamental del cristianismo. Somos cristianos, nos consideramos cristianos bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a platicar o a discutir, lo que abrimos es la Biblia. Lo que abrimos es la palabra de Dios. Por tanto, de la misma manera usted, cuando escucha a una persona que está aquí en el púlpito, lo que tiene que abrir es la Biblia. Y será bíblica y será palabra de Dios lo que dice en la medida en la que se sujeta a la palabra de Dios. Si hay alguien aquí que viene y se para y de los 45 minutos o de la hora está media hora hablando de su propio testimonio, le pregunto, ¿eso es palabra de Dios? No. Gracias, me llama mucho la atención, me despertó tu testimonio, pero no es palabra de Dios. Ajá. Y si yo le cuento acerca de mis anécdotas o si le cuento acerca de lo que a mí me parece un punto o un tema, muchas gracias por tu punto de vista, pero es eso, punto de vista, no es palabra de Dios. En la medida en la que nosotros escuchemos, leamos y atendamos a la palabra de Dios, es como nosotros vamos a ser edificados. No es tampoco que se ponga a ver predicaciones en YouTube, porque de la misma manera, no sé si se ha dado cuenta, aquellos grandes predicadores que tienen muchos seguidores y muchos likes en YouTube y en Facebook y en TikTok, muy pocos de ellos se fundamentan o se basan en la palabra de Dios. La gran mayoría del tiempo dicen cosas que quiero escuchar. Tú vas a ser poderoso, tú eres grande y tú vas a salir adelante y Dios te va a ayudar. Sí, muy bien, suena muy bonito, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, ahora sí, esto fue solamente una introducción y la pregunta es, ¿por qué los cristianos confiamos en la Biblia? ¿Por qué no otras cosas? ¿Por qué no creer en el libro de Mormón? ¿Por qué no en el Corán? ¿Por qué no en los Vedas del hinduismo? ¿Por qué no en los libros que nosotros llamamos apócrifos y que la Iglesia Católica les llama deuterocanónicos? ¿Por qué? ¿Por qué creer en la Biblia? ¿O por qué? ¿No es un simple libro como cualquier otro? ¿No es un libro viejo que tiene historias viejas? ¿Por qué le habría de hacer caso a la Biblia? Bueno, entonces vamos a ver cuatro motivos o 4 razones por qué los cristianos confiamos en la Biblia. Punto número 1, porque viene de Dios, porque la Biblia viene de Dios. Para empezar internamente, la propia Escritura dice que viene de Dios. Si usted puede abrir, por favor, segunda a Timoteo 3:16. Es un pasaje muy conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias. Pregunto, ¿qué es lo que es inspirado por Dios? ¿Qué dice el texto? La Escritura. La Escritura, es decir, la tinta escrita sobre el papel, la Escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 1:21. ¿Alguien que me ayude, por favor, con segunda Timoteo 1:21? El que dice, porque nunca... Es segundo de Pedro, perdón, ahí me equivoqué. Segundo de Pedro, lo leo yo entonces. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces tenemos 2 pasajes. Ahí nada más, acuérdense que no es segunda de Timoteo, segunda de Pedro. Un pasaje dice que lo que es inspirado es la Escritura. La Escritura. Pero otro pasaje dice que lo que fue inspirado son los hombres. Por fin, ¿qué fue? ¿Qué fue inspirado, los hombres o la Escritura? ¿A quién le hago caso? Uno me dice que fueron inspirados los hombres y otro me dice que fue inspirada la Escritura. ¿A quién le hago caso? Los hombres, y la Escritura no. Entonces el que está mintiendo es el primer pasaje. Entonces la Biblia es escrita y los hombres no. Los dos, hermanos. Los dos. Cuando tenga un pasaje
Un pasaje que parece ser que contradice, en realidad no es una contradicción, simplemente es un complemento. ¿Por qué? Porque el hombre inspiró. ¿Qué significa inspiró? Fue movido, empujado, dirigido para escribir, no dictado. No dice que Dios le dictó las escrituras, sino que dice que fueron inspirados para hablar palabra de Dios. Permítanme. Gracias. No dice la escritura que fueron personas que recibieron un dictado y que escribieron. No, sino que fueron personas que fueron inspiradas por Dios. Pero también dice que el resultado, es decir, la tinta sobre el papel, el original, lo que escribieron originalmente ellos, esto también es inspirado. Porque, por un lado, los hombres fueron movidos, empujados, dirigidos para escribir. Y por otro lado, el resultado también es inspirado, tan inspirado como, perdónenme esa expresión o este ejemplo, para quienes de niños echaron papalotes o vieron cómo se echaban papalotes. ¿Qué es lo que empuja? ¿Qué es lo que sostiene al papalote? El aire. El aire sostiene al papalote. Entonces, imagínese así como la escritura es como un papalote que está sostenida allá arriba, sostenida por el viento, por el Espíritu Santo. Ajá. A quien le jugó, a mí me gustaba los papalotes, no me tocó, no tuve mucha habilidad para empinarlos, pero le pregunto, ¿se puede tener todos los días ahí y que nunca caiga? ¿Mande? Mientras hay aire. Ya luego se va el aire y por más que le jale y le jale y le jale, ya no, ya se cayó, ya lo tenemos que recoger. Y si logró que no se quedara atorado ahí en los cables, bien, pero si no, ahí se quedó y ya cortado y mejor mañana me compro otro. En cambio, la escritura está siempre sostenida por el Espíritu Santo. Siempre. Prueba de ello es que la Biblia es el único libro, que ha tratado de ser destruido. Han habido hombres, gobernantes que han buscado, que han tenido la intención plena de destruir todas las Biblias y que no exista ninguna, y no han podido. Ajá. ¿Por qué? Porque está sostenida por el Espíritu Santo. Porque es un libro que también, al estar inspirado, sostenido, dirigido por el Espíritu Santo, también entonces va a cumplir lo que dice. Ajá. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que no va a volver vacía. Por eso es que platicaba con un hermano hace 8 días y le decía, o estábamos platicando sobre, a veces cuando estamos aquí al frente, nos toca hablar o decir la palabra de Dios, ¿y qué cree? No puedo acomodarla a que le guste a usted. Por mucho que yo lo quiera a usted, hermano, si lo quiero, si lo amo, no le puedo acomodar la Biblia a usted. Tengo que decir lo que es. Si no le gusta y no le parece, no es culpa mía. Al contrario, el culpable sería yo por cambiar la escritura para que le guste a usted. ¿Sí? Porque la escritura es inspirada por Dios y por tanto quien la va a sostener es el Espíritu Santo, no la voy a sostener yo. No crea que si yo sigo predicando el mismo evangelio de hace 100 años o hace 200, ya no le va a gustar a la gente, pues es que no es cuestión de gustos. La Biblia es lo que es. Y se va a enfrentar, usted y yo nos vamos a enfrentar al mismo Dios que es, que fue y que será. No crea que cambia y que se acomoda al gusto humano. Entonces, la pregunta es, si la Biblia es un libro que dice ser inspirado por Dios, ¿en qué se diferencia de otros libros? Como por ejemplo el Corán, por ejemplo los Vedas o el libro de Mormón, el Tripitaka, cualquier otro escrito espiritual. Bueno, para quien no sepa, el Corán es el libro del Islam, el Dios Alá. Ajá. El libro del Mormón es el libro que escribió Joseph Smith, de los mormones, en Estados Unidos. Los Vedas es el libro del hinduismo, escritos del hinduismo en la India. El Tripitaka son los textos sagrados del budismo. ¿En qué nos diferenciamos? ¿No es lo mismo?
¿Y por qué no es lo mismo? ¿En qué se diferencia? No son inspirados, En los inspirados. no son inspirados. No son inspirados. ¿Y por qué sabemos que no son inspirados? ¿Por qué sabemos que no son inspirados? Porque todos dicen ser inspirados, ¿no? Pues entonces, ¿a quién le creo? Si todos dicen ser. Son inspirados. No, pero la Biblia está escrita por profetas y apóstoles de Dios. Y ya Carlos Fermín y todos esos ya no son, aunque sean muy cristianos. A ver, allá el hermano se levanta, el hermano. Otro, ya ves. ¿Alguien más? ¿Qué iba a decir, hermana? Sí, hermana. Lo que dicen se cumple. Ok. Muy bien. Miren, hay varios. ¿Sí, hermana? Sí. Pues van a ser acumulados de acuerdo a las circunstancias del hombre sin tener inspiración por el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta en la acción que todo lo que ellos interpretan a su manera, así igual nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos está inspirada verdaderamente por el Espíritu Santo, que nos viene a hacer precisamente parte de esa palabra. Muy bien. Miren, uno de los problemas que tenemos hoy, y sobre todo que está entre los jóvenes, hoy tenemos el problema de que pensamos que todo es válido, ¿sí? Pensamos que todo es válido. Entonces decimos, ¿en qué crees tú? ¿En los Vedas? Está bien, es respetable y es válido. ¿En qué crees tú? ¿En la Biblia? Excelente, está bien, mientras te lleve a Dios. ¿En qué crees? ¿En el libro de Mormón? Mientras te lleve a Dios, es lo importante, ¿no? Eso es precisamente lo contrario. Lo contrario, dicen, todos los caminos te llevan a Roma. Sí, todos los caminos te llevan a Roma, pero yo no quiero ir a Roma, yo quiero ir con Dios. ¿Sí? Esa idea de pensar que cualquier cosa es válida, es buena y viene de Dios, siempre y cuando a ti te acomode y a ti te guste, eso es precisamente lo que el diablo quiere. Precisamente lo que Satanás quiere es que usted y yo pensemos que todo da igual, que todo es lo mismo. Ajá. Y esto es más o menos como si usted se sentara a platicar con su hijo. A ver, mi hijo, a ver, multiplícame 5 por 5, 24. Hijo, mientras para ti esté bien, eso está bien. 26, mamá. Mira, hijo, mientras tú estés cómodo y mientras tú estés buscando llegar a la verdad matemática, mientras tú estés buscando, es lo importante que tú busques. Le pregunto, ¿usted aceptaría algo así? Y bueno, a lo mejor sí, pero ya cuando va usted a Chedraui quiere que le den exacto, ¿no? Quieren que le den su cambio exacto. Ahí sí ya no es. Entonces, por algún motivo, el enemigo nos ha metido la idea en la sociedad de que las cosas son igual y que no importan y que todo es lo mismo. Pero eso en realidad solamente es, uno, para la persona que quiere autoengañarse, o dos, para la persona que en realidad ignora. ¿Sí? Cuando digo ignorar, más adelante voy a hablar de la palabra de ignorar, pero vamos a pensar que hay gente que no sabe. Miren, uno, por si usted no lo sabía, el Corán fue escrito por solamente un hombre. Ajá. El Corán fue escrito por solamente un hombre. ¿Cómo se llamó? Mahoma. Mahoma se sentó a escribir y él dijo, Dios me dio esta revelación y aquí está y en esto vamos a creer. Entonces, ¿le tengo que creer a quién? Le tengo que creer a un hombre. A Mahoma le tengo que creer solamente y no hay vuelta para allá y ni para acá ni para dudarle porque solamente él tiene toda la verdad, él tiene toda la interpretación y él tiene todo. En cambio, la Biblia es distinta. La Biblia fue escrita por más de 40 autores o alrededor de 40 autores. Entonces no le tiene que creer a uno, le tiene que creer a 40. Si tiene usted, acuérdese en la escuela, cuando íbamos a la escuela y decíamos, oye, ¿qué pusiste en la respuesta 40, en la respuesta 20? ¿Qué pusiste? No, pues yo puse 4.5 y le pregunto, ¿y tú? 4. ¿Y tú? 4.5 y tú 4.5 y todos respondieron 4.5. Me voy contento, me voy tranquilo porque todos llegaron a la misma conclusión. Ajá. Entonces, cuando uno
Cuando dice, no, es 5.5 y que créeme a mí porque solo yo soy el que sabe y todos los demás dicen lo contrario, bien podría ser, ¿eh? Bien podría ser que todos los están mal y uno está bien, bien podría ser, pero es muy raro. Más bien, lo que a mí me da seguridad es que la Biblia no fue un libro que se sentó alguien a escribirlo. Además, el Corán es un libro que se sentó alguien a escribirlo en una vida. ¿Sí? Es un hombre que en 20, 30 años escribió. Pero la Biblia fue escrita en alrededor de 1500 años y todas ellas concuerdan y se van entrelazando una con otra. Son como piezas de rompecabezas y todas van encajando. Cuando usted lo lee y lo lee con detenimiento, se dice, oye, esto no es un simple libro. Esto es un libro que encaja. ¿Y cómo pudo haber una confabulación entre Juan y entre Pedro, perdón, entre Juan y entre Pablo, si entre ellos ni se llevaron? O sea, no fueron que estuvieron juntos. Pablo anduvo por su lado y Juan fue parte de los 12. Y Juan y Pedro y Pablo, ¿cómo es que encajan o enlazan todo esto con personas que ni siquiera conocieron, con Moisés, con Isaías, con Ezequiel? ¿Cómo pueden encajar así? Le aseguro que si usted y yo nos ponemos de acuerdo en algo que escribir, no nos va a salir. Si a veces cuando las personas van a un juicio y se ponen de acuerdo en una mentira, después les empiezan a hacer preguntas y los empiezan a forzar y empiezan las contradicciones. ¿Por qué? ¿Por qué salen las contradicciones? Porque mienten. Pero la Biblia, a pesar de que se fuerza y a pesar de que se exprime, no se encuentran contradicciones. Entonces, eso nos da un indicio de que no es un libro como cualquier otro. Además, en cambio, por ejemplo, con los Vedas o el Tripitaka del budismo, estos dos libros que le digo, los Vedas y el Tripitaka, no dicen ser inspirados por Dios. No llevan la intención de ser inspirados por Dios. En cambio, la Biblia sí dice ser inspirada por Dios. Por ejemplo, cuando usted abre los profetas, dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y vino a mí palabra de Jehová y dijo, y vino a mí, y vino a mí, y vino a mí. Aseguran ser palabra de Dios. En cambio, el Tripitaka, por ejemplo, son solamente pensamientos, ideas, ideas de cómo vivir su vida, cuál es el sentido de la vida. Son filosofías o pensamientos, pero no dicen ser palabra de Dios. Así es que aquel que diga, todos son iguales, todos dicen ser palabra de Dios, no, no todos dicen ser palabra de Dios. El Mormón, el libro de Mormón, ¿por qué le creería entonces? Bueno, ese sí dice ser palabra de Dios. Pero resulta que con Joseph Smith, el libro de Mormón, pasa lo mismo. Es un libro escrito por una sola persona y le tengo que creer fiel y ciegamente a él. Sin decir que él en su vida tuvo muchos problemas, muchas situaciones que me indican que obviamente fue un farsante. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque él, por ejemplo, antes de descubrir, según él, el libro del Mormón, antes había sido acusado de ser una persona que solía estafar a la gente. Entonces, un estafador, luego de repente, o sea, estafó de varias maneras y luego me trae otra estafa, que es un libro, pero ahí sí le creyeron. Ajá. Entonces, de que el libro de Mormón no está a la par de la Biblia, es obvio. Además, él acomodó las enseñanzas para poder tener muchas esposas. Ajá. Entonces, no solamente por el texto puedo saber que que lo que él escribió no es palabra de Dios, sino también por sus acciones. Y justificó sus acciones a favor es decir, justificó sus interpretaciones de la Biblia y sus interpretaciones de su libro con tal de que se acoplen a lo que él quería. Muchas esposas. Tenemos evidencias. Una primera evidencia es, como les dije, que es improbable, es muy improbable que la Biblia haya sido invención humana. Es el único libro que, además de ser escrito por varios autores, más de 40 autores, dice ser la palabra de Dios y además fue escrito en distintos lugares, distintos idiomas y distintas circunstancias, incluso distintos continentes. Es decir, no es que se hayan sentado entre ellos a ponerse de acuerdo qué poner y qué no poner. Evidencia número 2.
La honestidad. La Biblia es un libro que me dice la verdad, puesto que no me oculta las cosas de los héroes. En cambio, aquellos por ejemplo, libros como el de Mahoma, me habla grandezas de Mahoma, me habla grandezas y nunca me habla nada malo. Cuando, cuando yo le cuento algo de alguien, o no sé si le han tocado a aquellos papás que están muy orgullosos de sus hijos y le cuentan maravillas de sus hijos y nunca le cuentan nada malo, ¿le cree? ¿Cree que su hijo nunca se porta mal? ¿Todo lo hace bien? No, es obvio que el papá está orgulloso de su hijo y su hijo el doctor, su hijo el abogado y me cuenta puras cosas maravillas de él, pero obviamente también debe tener errores. La Biblia es un libro verdadero puesto que me cuenta tanto lo bueno como lo malo de cada persona. Por ejemplo, de Noé. Sí fue un hombre que tuvo mucha fe y construyó un arca, sí, pero también me dice que se embriagó. No me lo oculta. Abraham. ¿Abraham fue el padre de la fe? Sí, pero también me cuenta o también me habla o también me indica que él estuvo dispuesto a entregar a su esposa por miedo de morir él. ¿Sí? Así es que no me lo oculta. Israel. Israel fue un gran hombre, sí, podríamos decir un hombre de fe, pero también fue engañador, también, no me lo oculta. David, David, el hombre conforme al corazón de Dios, y me lo pinta todo bonito, no, también me dice que él adulteró, y así me indica cómo es. Juan, el apóstol del amor, el que nosotros decimos, no, el apóstol del amor, ese fue el que dijo, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y que los destruya? El apóstol del amor. También quería pedir que cayera fuego del cielo y que destruyera a unos por ahí. Pedro, el héroe, por ejemplo, del catolicismo, Pedro. Pero de todos modos, no me oculta que Pedro negó al Señor Jesucristo. Entonces, tercera evidencia, las profecías. Los otros libros intentan decir cosas que no pueden ser demostrables. Ajá. Como por ejemplo, el libro de Mahoma, el Corán, no me dice profecías que sean comprobables. Por ejemplo, el libro del Mormón me dice que pasaron muchas cosas aquí en América y que Jesucristo vino aquí a América, pero lo tengo que creer, no puedo comprobar nada. En cambio, la Biblia no es así. La Biblia es comprobable. Por ejemplo, Daniel 9:26 y Mateo 24:2 dicen que Jerusalén iba a ser destruida. Ajá. ¿Sucedió? Sí, sucedió. Daniel 9:26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, esto que había sido dicho por Daniel 9:26, en Mateo 24:2 el Señor Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Del libro del templo. Todo esto estaba dicho, estaba puesto, lo de Isaías, perdón, lo que dice Daniel está puesto más o menos unos 500 o 600 años de que sucediera. Y lo que dijo el Señor Jesús lo dijo unos 40 años antes de que sucediera. ¿Sucedió? Sí. Entonces, esto me indica que la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro que las cosas que dicen se cumplen. Y eso es irrefutable. ¿Por qué es irrefutable? Porque los encuentros arqueológicos rascan en la tierra y encuentran arqueología que indica que Daniel ya había dicho esto mucho antes. Y eso, o sea, esto es innegable. No es algo que alguien pueda decir, se lo inventaron ahorita. No, ya estaba dicho y está demostrado que estaba dicho desde antes. Que el Señor Jesús lo dijo, también está puesto ahí, porque las mismas personas que atacan al cristianismo conocen o identifican que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan estuvieron escritos entre los primeros 15, 20 a 50 años después del Señor Jesús, antes de la destrucción de Jerusalén. Así es que esto es algo que no puede cumplirlo ninguno de los otros libros que le dije. Ezequiel 26, 4 al 5 habla acerca de
Tiro. Había una ciudad llamada Tiro. Y esa ciudad se dijo en Ezequiel 24:6, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová. Escuche lo que dice. De Tiro, de una ciudad llamada Tiro, se dijo que iban a derribar sus torres y iba a barrer de ella su polvo y la dejará como peña lisa y se convertiría en tendedero de redes. Resulta que esa ciudad llamada Tiro, en la antigüedad, y eso es algo que está documentada, no es algo solamente de la Biblia, es algo documentado en la historia, había una ciudad llamada Tiro que estaba dividida en dos. Se le llamaba Tiro continental y Tiro insular. Tiro continental y Tiro insular. ¿Qué es esto? Pues es que la ciudad estaba sobre la orilla del mar y había una pequeña isla más adelante, como unos 800 metros más adelante, casi 1 kilómetro, y ahí en esa isla continuó la construcción de la ciudad. Entonces tenían dos ciudades, pero era en realidad Tiro, la ciudad grande. Dice la Biblia que iban a demoler los muros de Tiro. Tenía muros grandísimos, como de 60 metros de alto. Era altísimo los muros que tenían. Pero que iban a quedar derribados y que iba a ser barrido como una peña lisa. Resulta que Nabucodonosor, en el 573 a.C., destruyó Tiro. Llegó a la ciudad del continente, a Tiro continental, destruyó Tiro, logró vencer a las personas de aquí y luego intentó ir contra Tiro insular, pero no pudo. Lo dejó así y en el 332 Alejandro Magno aprovechó las ruinas que habían en la Tiro continental, rompió todo, tiró todo, barrió, dejó todo eso pelón y esas ruinas las echó al mar para poder hacer un puente y llegar a la Tiro insular, llegar a la pequeña isla en la cual estaba Tiro. Llegaron, destruyeron y entraron. Destruyeron tanto esa Tiro insular, la destruyeron tanto que por mucho tiempo era nada más un lugar en donde los pescadores iban y ponían sus redes para que se secaran, cumpliéndose lo que está aquí. Dígame usted si esa evidencia puede ser algo que alguien simplemente se inventó. No, tiene que ser Dios. Así es que si a usted le han dicho o le han hecho creer que la Biblia es un libro como cualquier otro, no. Quien dice eso es por ignorancia. Quiero pensar que por ignorancia. Pero de que no es un libro como cualquier otro, no lo es. Entonces, punto número 2, ¿por qué creemos en la Biblia? Punto número 1, ya dijimos que es porque viene de Dios. Punto número 2, porque lo que afirma es verdad. A esto se le llama inerrancia. Inerrancia, que no tiene error. Dice, todo cuanto hay en la Escritura, en los escritos originales, es absoluta y totalmente cierto, conforme al propósito que Dios tenía al comunicar su palabra. Esto es lo que le conocemos como la doctrina de la inerrancia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? Bueno, la Biblia no intenta utilizar lenguaje científico. Me acuerdo que una vez un joven me dijo, a ver, y si la Biblia es verdad, ¿por qué no habla de los dinosaurios? Digo, mira, el término dinosaurio es un término que apenas tiene unos 200 años. ¿Sí? El término dinosaurio apenas se inventó hace unos 200 años. ¿Tú quieres que la Biblia hable y ocupe el término dinosaurio cuando todavía esa palabra no existía? Es como si quisieras, ¿y por qué no habla del software? Pues porque el software es una palabra que se inventó hace apenas unos, 80 años, no más, no sé. Entonces, lo cierto es que la Biblia no está intentando utilizar un lenguaje científico, pero dice verdades
que sean científicas. 2, no todos los relatos incluyen todos los detalles. No todos los relatos incluyen todos los detalles. A veces abrimos la Biblia y decimos, oye, ¿y qué pasó con este? ¿Se murió o no se murió? ¿Y qué fue de él? Bueno, pues es que simplemente la Biblia dice lo que tiene que decir, no lo que yo quiero saber. Ajá. Por ejemplo, leemos que el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Y les pregunto, ¿y luego qué pasó con Lázaro? ¿Se volvió a morir? ¿Se casó? ¿Era casado o era soltero Lázaro? No lo sé, no lo dice. No sé, no lo dice. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿El hecho de que no lo diga significa que es falsa? Para nada. Entonces, que hay muchas cosas que no se pueden poner en un pasaje y eso no significa que lo que estoy diciendo sea falso. No todo es fácil de entender. El propio apóstol Pedro decía de los escritos del apóstol Pablo que hay muchas cosas que son difíciles de entender, como las otras escrituras. Es decir tanto las escrituras, la Biblia del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tiene cosas difíciles que entender. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pedro? Las cuales los indoctos tuercen. Las cuales los indoctos tuercen. Y aquí es donde quiero recalcar esa palabra, los indoctos. Indoctos significa los que no están muy avispados, no están muy adentrados en la palabra de Dios, tuercen. Y es que existen algunas personas que abren la Biblia y se encuentran en un pasaje que no entendieron o que no les gustó o que no supieron cómo explicar, lo cierran y dicen, esto no, esto está mal. Así es que llegan a decir, hay contradicciones en la Biblia. La Biblia se contradice y como la Biblia se contradice, es un libro que no hay que hacerle caso. Voy a ponerle algunos ejemplos. Eclesiastés 1:5, si gusta alguien abrir la Biblia, dice, el sol se pone y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Eclesiastés 1:5 dice, sale el sol y se pone y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Y entonces dicen personas hoy, dicen, es que la Biblia cree que el que se mueve es el sol. Está mal, el que se mueve no es el sol. Una vez a una persona que me decía eso, le digo, ¿tú de dónde eres? Dice, no, pues de tal lugar. Oye, ¿y de donde tú eres, más o menos a qué hora sale el sol? Me dice, como a las 6 de la mañana. ¿Ya ves? ¿No que dices que el que sale no es el sol? Yo te acabo de preguntar que a qué hora sale el sol y tú me dijiste que a las 6 de la mañana. No, tú me preguntaste, pues por eso. Cuando una persona habla, no intenta hablar con verdades científicas, simplemente hablamos de la manera común en la que hablamos. Es común que nosotros digamos, ¿salió el sol? ¿Sí? Incluso nos asomamos y decimos, híjole, ya se fue el sol. ¿Verdad que así decimos? Cuando se nubló, ¿y a poco se va el sol? El sol ahí sigue. Simplemente es nuestra forma común de hablar. Pero le pregunto, cuando usted dice, ya se fue el sol, ¿a poco en verdad cree que el sol desapareció? No, es una forma en la que usted se expresa para decir que las nubes taparon al sol. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que se burlan de la Biblia y dicen, es que la Biblia piensa que, ahí mira, en Eclesiastés 1:5 piensa que el que se mueve es el sol, es que simplemente es una forma común en la que hablamos. No sé si quedas más mal tú o la Biblia. Yo creo que queda peor el que dice eso, porque no entiende que las cosas no tienen que acomodarse a lo que él habla o dice, sino que escribimos de la manera común en la que siempre hablamos. Apocalipsis 7:1. Apocalipsis 7:1 dice, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Dice que vio a unos ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué es un ángulo? Pues es esto, un ángulo donde se unen 2 líneas. Entonces la Biblia significa que piensa que la tierra es cuadrada, que tiene ángulos. ¿Sí? Un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos. ¿La Biblia enseña que es cuadrada la tierra? Pues no. ¿Y por qué dice ahí que los 4 ángulos de la tierra? Es una forma común de hablar.
Podría ser los puntos cardinales, ¿no? Puntos cardinales, simplemente es una forma de llamarle a los puntos cardinales. Es una forma común de hablar. En la antigüedad decían desde los 4 puntos de la tierra o desde los 4 ángulos de la tierra. Es una forma de decir de todas partes. Nada más. Bueno, le pongo ahora a usted uno difícil. Abra, por favor, 1 Samuel 17:50. Y alguien más abra, por favor, 2 Samuel 21:19. El que lo tenga, por favor, puede leerlo. 1 Samuel 17:50 y 2 Samuel 21:19. 17:50 de Primera Samuel. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Gracias. ¿Quién mató a quién? ¿A quién? Al filisteo. ¿Cómo se llama ese filisteo? Goliat. ¿Alguno tiene duda de eso? Clarísimo. David mató a Goliat. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, 2 Samuel 21:19. A ver, otra vez. Escuchen esto. Hubo guerra en la cual ¿quién? El Hanán. Así se llama. El Hanán. Entonces este pasaje dice que el que mató a Goliat fue el Hanán. Por fin, ¿quién mató a quién? ¿Qué responden? Y esto a vuestros jóvenes los atacan en las universidades y les dicen, ¿ya ves? La Biblia se contradice. En una dice que el que mató a Goliat fue David y acá dice que el que mató a Goliat fue el Hanán. ¿Quién fue? Tu Biblia es un libro viejo, es un libro antiguo, es un libro que no merece ninguna atención. ¿Qué respondemos, hermanos? Era el apodo. No, pues no podría ser porque el Hanán dice hijo de Jareoregam, Orejim. Entonces, no. Porque nosotros sabemos que David era hijo de ¿quién? De Isaí. Entonces, aquí es otra persona. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? El Hanán, ese es el punto, es otra persona. No nos dice quién es otra persona. Pero no es lo importante quién es, sino el punto de que es otro. La Biblia se contradice. ¿Mande? En otro tiempo. Entonces Goliat murió 2 veces, uno en una guerra y otro en otra guerra. Era otro Goliat. Había 2 Goliats. Había dos Goliat geteos. Eran 2 Goliats. Y los 2 eran un asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. Porque de los 2 se dice eso. Es el mismo. Miren, vayan a 1 de Crónicas 25. 1 de Crónicas 25. Dice, Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Laim, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Gracias. Este pasaje se llama pasaje paralelo. ¿Por qué pasaje paralelo? Porque existen en la Biblia pasajes que me están contando lo mismo, paralelamente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted abre Mateo, se da cuenta que hay partes que me cuentan lo mismo que Marcos o que Lucas. Me están diciendo lo mismo, se llaman pasajes paralelos. En este pasaje que estamos viendo aquí, en 2 de Samuel 21:19, dice que el que mató fue el Hanán, hijo de Jaré. Y en el otro me dice que fue el Hanán, hijo de Jair. Bueno, entonces ¿el Hanán es hijo de Jair o hijo de Jaré? Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque son formas distintas de escribir. Jaré y Jair son formas distintas de pronunciar. Jaré, Jair. Ajá. Como por ejemplo cuando nosotros
perdón que se use esta expresión, de Jair con Y o Jair con J o Giro, como le decimos de cariño. ¿Son distintas personas? No, es la misma persona, nada más que distintas formas de escribirlo. ¿Sí? Ahora, el Hanán hijo de Jaré mató a Goliat. Eso me dice un pasaje, y el otro pasaje me dice que el que lo mató fue Lani. El Hanán mató a Lani, hermano de Goliat. Hermano de Goliat. Entonces llegamos a la conclusión de la respuesta. El pasaje primero, el de arriba, tiene un error de copia. Y entonces le pregunto, ¿no que la Biblia es que no tiene errores? Sí. Lo que pasa es que cuando dijimos que no tiene errores, nos referimos a los originales. El que salió del puño y letra, como le dije, papel y tinta sobre papel, de la mano del profeta o del hombre inspirado por Dios, no tuvo errores, pero posteriormente se tuvo que copiar. Hoy para usted y para mí es fácil copiar, ¿verdad? Porque vamos a una copiadora y decimos, dame 20, ¿y cuánto es? Y pagamos nuestros 20 pesos. Pero antes, hacer una copia es que alguien se tenía que poner a sentarse y a copiar a mano, letra por letra, palabra por palabra. Y era común que en algún pasaje se confundieran o se equivocaran o se les fuera una letra. Pero ese no es un error de la Biblia, es un error de traducción o de copia. Incluso lo que usted tiene ahí en la mano es una traducción. Lo que usted tiene es una traducción. Es decir, que hubo personas que se tuvieron que sentar a traducir. Y eso que tradujeron, eso no es inspirado por Dios. La traducción no es inspirada por Dios, porque puede ser que el que tradujo se equivocó, pero el que tradujo, no el original, el origen de la palabra de Dios. ¿Me explico? Incluso yo he encontrado, ya no tengo el pasaje, yo he encontrado, por ejemplo, en la edición que se les fue una coma o que se les fue una letra. Ajá, pero eso es un problema del editor, el que editó y imprimió esta escritura. No es un problema de la palabra de Dios. ¿Sí, Emma? Sí. Yo preguntaría, ¿y no serían las dos cosas? Porque dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Y Hanán, hijo de Jair, mató a David, hermano de Goliat. Es decir, volvió, que fue dos veces, ¿no? Una vez y volvió, se repitió la situación, ¿no? Y dice hermano de Goliat. Entonces, supongo, no sé, que son las dos cosas, ¿no? O sea, fue Goliat, David, y fue Goliat, dos, digamos, que mató el Acán, ¿no? Ajá. Sí. Sí es No es que haya habido un error en el primero. ¿Ok? Sí, bueno, para quienes no escucharon, dice nuestra hermana que quizá al hermano de Goliat se le identifica como Goliat, por ser hermano de Goliat. Ajá. Puede ser una opción, puede ser una posibilidad. El punto es que, el punto es que, sea como sea, el texto original no es que me esté diciendo dos versiones. Como bien ella me está diciendo, uno sucedió en Primero de Samuel. En Primero de Samuel fue cuando murió Goliat. Y aquí, mucho tiempo después, años, décadas quizá después, vuelve a haber otra guerra con los filisteos y ahora quien muere es el hermano de Goliat. Ajá. De todos modos, esta situación, ya sea que sea una forma de decirle al hermano de Goliat, se le dice como Goliat, o que simplemente haya sido un error de copia del copista, del que copia, de todos modos, eso no hace que la Biblia me esté diciendo dos versiones. No es que sea un error de los escritos originales. ¿Le pongo otro más? Mateo 27:5. Y alguien más, por favor, Hechos 1:18. 27:5. Uh-huh. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Quién se ahorcó? Judas. Hechos 1:18. ¿Alguien puede leer, por favor, Hechos 1:18? Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y
entrañas se derramaron. ¿Quién? ¿Quién cayó por la mitad? ¿Quién cayó de cabeza, se reventó por la mitad y se derramaron sus entrañas? Judas. ¿O no fue Judas? Bueno, por fin, ¿Judas se ahorcó o se cayó de cabeza? Se ahorcó y luego se cayó. Entonces, se ahorcó y luego se cayó de cabeza. Ya ven, su Biblia dice mentiras. Es lo que le van a decir. Es lo que van a decir. La Biblia tiene contradicciones. Falso. Eso solamente, quien piensa eso solamente es porque ignora a qué le llaman, en la antigüedad, a qué le llaman ahorcarse. Le pregunto, ¿se acuerda usted de aquel pasaje en el cual el Señor Jesús dijo que aquel que fuera tropiezo para uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se atara, ¿qué? Una piedra de molino y es que en la antigüedad ahorcarse era atarse a una piedra y aventarse. Hoy usted y yo le llamamos ahorcar a ponerse una soga y dejarse caer, ¿no? Dejarse caer de algo que esté sujetándolo. A eso le llamamos hoy ahorcarse. Pero en la antigüedad ahorcarse era amarrarse una piedra y aventarse. Entonces los dos me están diciendo dos formas distintas de verlo, pero me están diciendo lo mismo. Uno me dice, ¿se ahorcó? Sí, porque se amarró y se aventó. Y otro me dice, pues cayó de cabeza, claro, porque si me amarro una piedra y me aviento, pues ¿cómo cree que voy a caer? Pues de cabeza, ¿no? Y cayó y se reventó. Le pregunto, ¿la Biblia le está engañando? No, el que no entiende es usted, o el que no entiende es él. Pero la Biblia dice la verdad. No tengo capacidad de entender o no tengo el entendimiento para poder saber. Pero la Biblia no me está diciendo mentiras. ¿Sí? ¿Quiere otro o ya con ese? Ya con ese, bueno, ya. Es que no importa que se pone la piel del cuello, ya no importa. Ya no sube porque la piel lo retiene. ¿Es correcto? Muy bien. Ya se nos fue el tiempo, hermanos. Ya vamos a tener que apurarnos. ¿De qué hay cosas difíciles de entender? Hay cosas difíciles de entender. Incluso el mismo Daniel dice, y yo escuché tal revelación, tal palabra, mas no entendí. El apóstol Juan también dice que en Apocalipsis escucha revelaciones y no comprendí, y va y pregunta y dice, oye, explícame qué significa esto. Porque las cosas de Dios son difíciles de entender. Sí, sí lo son. ¿Se tienen que entender además espiritualmente? Claro que sí. Ajá. Así es que aquella persona que se sentó dice, yo ya la leí 3 veces y a ver, y explícame. No, pues me das a entender que no entendiste nada, porque trataste de leerlo como un libro cualquiera, pero es un libro divino y tiene que ser entendido de manera espiritual. Lo espiritual solamente tiene que ser con lo espiritual. No hay manera de que alguien sin relación con su autor, sin relación con el autor divino, pueda entender algo que es espiritual. 3, porque cumple el propósito para el que fue dada. La palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace que sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Cuando dice la palabra sencillo, ¿qué entiende usted por sencillo? ¿Vale? Eso, cuando decimos sencillo, entendemos nosotros que es como una persona que no es orgullosa. No, el sencillo se refiere el sin estudios. ¿Vale? Que no tiene preparación. Muchas personas que no tienen preparación se sienten menos porque no, pues es que aquel si estudió se debe saber más. La palabra de Dios dice que la Biblia hace sabio al sencillo. ¿Sí? Y además la palabra de Dios dice que Dios ocupa a lo necio para avergonzar a los sabios. Aquí la palabra necio se refiere a lo mismo, sin estudio, ¿sí? Al no preparado, al no estudiado, ahí le llaman necio. Dios ocupó a los no preparados para darles una rastriza a los preparados. ¿Sabe por qué? Porque por su propia preparación está cegado, mas por su falta de preparación puede ser que esté abierto a las verdades divinas. Entonces su preparación no le vino a servir nada al que está lejos de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Alumbra los ojos significa que le hace entender y le hace ver. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Las cosas que nosotros vemos en la Biblia y vemos que Dios, por ejemplo, me tocó ver, hace unos días me tocó ver un video que dice, escuchen lo que dice, el diablo en la Biblia no aparece una sola vez que mate a una persona. Escuchen esto, el diablo no aparece una sola vez que mate a una persona, pero Dios mata un montón, incluso una vez hizo un genocidio, a toda la humanidad la exterminó con Noé, los ahogó. Significa que hay uno, le estamos orando, nos estamos entregando al equivocado. ¿Sí? ¿Sí lo entendió? ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que están atacando directamente lo que están diciendo es, las cosas que Dios hace son injustas, porque lo que Dios hizo, por ejemplo, en este específico ejemplo, lo que Dios hizo, que mató a la humanidad, eso es injusto. Y la palabra de Dios dice lo contrario, que los juicios de Jehová son, ¿verdad? Todos justos. Prácticamente lo que me está dando a entender es que eso quien lo dice es el que precisamente Dios le dice que él es engañador. Dios dice, Satanás es engañador y es mentiroso porque miente desde el principio. Y además, ¿él a qué vino? A matar, robar y a destruir. ¿Vale? Cuando Dios hace acciones, las hace por justicia. Cuando las hace Satanás, las hace detrás. Las guerras, el que mató a Caín, el primer homicidio que hubo, fue resultado de la acción de Satanás. Así es que Satanás incita, Satanás mueve, hace que se maten entre sí y luego dice, yo no fui. Precisamente es asesino, engañador y mentiroso. El que avienta la piedra y esconde la mano. ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? Porque cumple con el propósito para el que fue dada. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envíe. Le decía al principio, si Dios quiere que la palabra que es dada hoy sea para su incomodidad, así será. Si sea que es para su edificación, para ser reconfortado, así será. Y si Dios quiere que la palabra le moleste, así será. Pero vacía, no regresa. Punto número 4. ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué confiamos en la palabra de Dios? Porque tiene derecho a gobernar nuestra vida. Y esto solamente es una derivación lógica de lo anterior. Si es palabra de Dios, pues entonces no puede tener errores. Y si no puede tener errores, entonces ha de cumplir lo que Dios quiere, que a eso se le llama infalibilidad. Y si va a hacer lo que Dios quiera, y si viene de parte de Dios, pues entonces tenemos que hacerle caso. ¿Tenemos que hacerle caso, sí o no? Existen dos formas de ignorar. Una forma de ignorar es cuando yo no sé. Ignoro. Ignoro esto, ignoro aquello, ignorar. Pero hay otra forma de ignorar que es la peor. Cuando sé y no le hago caso. Esa es la peor. ¿Sí? Las personas que más se atreven a atacar a la Biblia son las que ignoran de la palabra de Dios. Las que no saben de la palabra de Dios. Las que dicen lo que se le venga a la mente, y esos son los que intentan hacer daño a la palabra de Dios. Pero ¿sabe quiénes son los que más daño le hacen? Los que conocemos y no sabemos. Los que conocemos, y la ignoramos. Los que la sabemos y decimos, no le hago caso. Los que la sabemos y a pesar de que sabemos lo bueno y lo malo, decimos, sí, pero yo tengo mi propia forma de pensar. La palabra de Dios dice, Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que nada más viene y se sienta
y escucha, pero se va a su casa y sigue igual, ¿cree que está engañando a Dios? Se está engañando a sí mismo. Y Juan 14:23, el Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, si me amas. Y si no me amas, tú solito me lo vas a demostrar. El mismo Señor Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Y no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Le decía que el peor daño que hacemos somos nosotros los que conocemos. Somos nosotros los que sabiendo lo bueno, sabiendo la Biblia, sabiendo los textos, sabiéndonos desde pequeños quizá, diciendo nuestro texto aquí desde pequeños, somos los que hacemos lo contrario. Si 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación, ahí somos nosotros los que decimos, sí, pero primero vamos a probar, primero vamos a ver si funciona la relación y ya luego nos casamos. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero los jóvenes dicen, yo lo convierto. Ay, Dios irá moviendo corazones. Dice, perdonadnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso dice la Biblia, ¿no? Que perdones unos a otros como también Dios te perdonó. Sí, pero digo, sí, pero mi papá no, porque él me abandonó. Y tú no sabes lo que le hizo a mi mamá. Y si no, y a mi esposo tampoco lo puedo perdonar porque esta que me hizo, o sea, si no se la perdono. O sea, yo sí puedo perdonar como Dios perdonó, pero no tanto porque yo tengo mis propios límites y mis propias condiciones. Dice, no devolváis mal por mal. Lo sabemos, ¿no? ¿Estoy diciendo puros textos rebuscados o son textos comunes? Textos comunes, ¿verdad? Decimos, no devolváis mal por mal. Y decimos, sí, Señor, pero es que Él empezó. Él empezó, ¿eh? Ella empezó. Y además, ya me la hizo, ahora me la paga. ¿Sí? Me fue infiel, ahora tengo yo derecho de ser doblemente infiel. Si me vas, si me buscas, me encuentras. Y a mí el que me la hace, me la paga. Primera Tesalonicenses 4:21 dice, examínalo todo y reténlo bueno. Pero ahí está, ay, hermanito, te comparto aquí este video que vi en YouTube. ¿Y ya viste de dónde viene? ¿Ya viste qué dice? Ay, mira, yo vi en TikTok un video que un hermano que dijo esto y así, amén, yo lo recibo. Ya hasta copian sus expresiones, copian sus términos y quieren copiar su forma de cantar y su forma de brincar y su forma de gritar y su forma de bailar y quieren hacer todo porque lo vieron en YouTube, porque lo vieron en Facebook, porque lo vieron en TikTok. Y la Biblia dice, examínalo todo y reténlo bueno. Cierro con esto, hermanos. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón, me salto al segundo versículo, que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, o sea, en la Biblia, medita de día y de noche. Esa persona va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, grande, frondoso, fuerte, vigoroso, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A nosotros que nos gusta mucho la doctrina de la prosperidad, me refiero como humanos que nos gusta que nos digan que nos va a ir bien y que nos va a ir a lo grande y que no vamos a tener necesidad de nada. No crea que está en cuanto dé o que compre un coche nuevo y que lo done, eso no es. La Biblia dice que en la ley de Jehová esté su delicia y en ella medite de día y de noche. Pero hay personas que dicen, ya escuché, ya sé, y de todos modos, no quiero. Bueno, a eso la palabra de Dios también le dice que a esas personas ya han sido condenadas
porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que el Señor es injusto y Él me ha condenado. Tú solito te condenas y la Biblia te llama necio. ¿Por qué te llama necio? Porque viendo las evidencias que acabo de decir, aún así ignoras a la Biblia. Entonces ya no es ignorancia de que no sé, es ignorancia de que no quiero creer. La Biblia tiene a Jesucristo en el centro. No creas que la Biblia se trata de religión. No, la Biblia se trata de relación con Dios. La Biblia cuenta una historia y relata la historia de cómo el hombre se perdió por su pecado y cómo Dios rescata al hombre por su pecado. Pero si el ser humano dice, yo no tengo pecado del cual ser rescatado, entonces justamente ese es el peor de los errores. El peor de los errores es decirle, Señor, yo a ti no te necesito. ¿Yo para qué te quiero si yo estoy re bien? Entonces, aquella persona que diga, no necesito a Dios, ahí sígale su vida. Aquella persona que me está escuchando, que me está viendo a lo mejor por video, por YouTube, aquella persona que me está escuchando y que diga, yo no necesito a Dios, precisamente por eso la Biblia dice que Dios ocupa a los sencillos y a los necios para avergonzar a los sabios, porque tú te estás haciendo sabio en tu propia opinión. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor. Nos has dado, Señor, tu bendición. Nos has dado, Padre, tu palabra, Señor, que puede ser leída, que puede ser traída, escuchada, Padre, hablada en idioma humano, Señor, para que podamos entender. Señor, pero nosotros muchas veces hacemos unos oídos sordos y queremos, Padre Celestial, simplemente decir, no estoy de acuerdo. Señor, yo no estoy de acuerdo en lo que tú dices y en lo que haces. No me gusta cómo actúas, no me gusta lo que dices. No quiero ser como tú. Y a estos señores precisamente, Padre, a lo que viniste. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a deshacer las obras infructuosas del enemigo. Yo te pido, Padre Celestial, que en nosotros esté el deseo, Señor, de buscarte, de conocer tu palabra, de que lo poco mucho, Señor, que sepamos, lo llevemos a la práctica, pero sobre todo encontrar a Jesucristo en ella, porque Jesucristo es el corazón de la Biblia, Dios mismo hablando, Señor. Jesucristo es la misma palabra de Dios, es el Logos, es el Verbo de Dios, es el que nos da a conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrar la verdad, Señor, a encontrar tu palabra, a encontrar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que rompas aquellos corazones rígidos, de piedra, Señor, endurecidos con nuestra propia sabiduría, Señor, y nos ayudes, Padre Celestial, a ser cada día más como tú quieres, conforme a tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.